El Evangelio de este domingo se abrirá con una cita del Antiguo Testamento, que también leeremos en la primera lectura, y que leímos el pasado día de Navidad en la Misa del Gallo. Por lo tanto, es una lectura importante cuando nos aparece en tantas ocasiones. Dice así lo que me parece a mí que es lo más importante de esta lectura y que también, ya digo, aparece en el Evangelio de este domingo. Dice así: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A los que vivían en sombras de muerte, una luz les brilló. Vamos a comenzar haciéndonos dos preguntas. ¿Dónde está esta cita en el Antiguo Testamento y por qué Jesús inaugura su ministerio público, su vida pública, el anuncio del Evangelio, haciendo alusión a esta cita del Antiguo Testamento? Vamos a preguntarnos por qué. Esta cita está sacada del capítulo 9 del libro de Isaías. Y cuando un evangelista, en este caso San Mateo, quiere enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, siempre suele ser por algo importante, porque nos quiere explicar algo importante. Vamos a intentar ver qué es eso tan importante que el evangelista San Mateo nos quiere decir en el Evangelio de hoy. En este caso, San Mateo quiere iluminar el inicio de la vida pública de Jesús, su ministerio, con la situación en la cual estaban en el Antiguo Testamento en tiempos del profeta Isaías. En esta cita se nos habla de algo muy positivo, se nos habla de una luz grande y una luz que les brilló. Pero el contexto no era nada positivo, era más bien un contexto muy difícil, la situación en la cual estaban viviendo el pueblo de Israel cuando Isaías les da esperanza con esta cita. La situación del pueblo de Israel en época del profeta Isaías era realmente desesperante, porque los sirios, sus enemigos acérrimos, habían destruido gran parte de la nación de Israel. Los sirios eran realmente crueles. Les voy a contar dos hechos para que veamos la crueldad que tenían los sirios. En los relieves que están en el Museo Británico eran unos relieves que decoraban el palacio de Nínive, la capital del imperio sirio. Y en esos relieves podemos ver a gente crucificada y a gente decapitada. Eran los enemigos del pueblo sirio. Y también, muy cerca de Jerusalén, se ha encontrado una fosa común con 1.500 cadáveres, algunos mujeres, otros niños, mezclados con huesos de cerdos. Así actuaban los sirios. Enterraban a los israelitas con los cerdos para humillarles mucho más. Como los judíos no podían comer cerdo, era una forma de humillar los cadáveres y profanar los cadáveres, para que veamos la crueldad que tenía el pueblo sirio. El profeta Isaías, en el capítulo 8, describe este panorama, esta situación tan difícil del pueblo de Israel. Cómo se encontraba en aquellos momentos de ánimo el pueblo de Israel. Se pueden imaginar la situación tan difícil por la cual estaba pasando el pueblo de Israel. Pero Dios, a través del profeta Isaías, les quiere dar una palabra de esperanza. Como siempre, Dios no abandona a su pueblo. Y es cuando el profeta les anuncia esa luz que va a brillar en medio del pueblo de Israel. Y algo muy parecido ocurre en el Evangelio de hoy. Jesús no comienza su vida pública, no comienza su ministerio en el templo de Jerusalén, no comienza en Jerusalén, donde estaban los judíos creyentes, los mejores creyentes. No, Jesús se va a Galilea. Y el Evangelio nos habla de Galilea diciendo la Galilea de los gentiles, o sea, que en Galilea estaban bastantes alejados de Dios, estaban bastantes apartados de Dios. Pues precisamente por eso, porque están alejados de Dios, ahí es donde va Jesús, a anunciarles la palabra de Dios a los que están precisamente más alejados de Dios. Y Jesús comienza su vida pública en Galilea. Concretamente, él va a vivir en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, que Cafarnaúm se encuentra en el corazón de Galilea. Es verdad
que estaban alejados de Dios, pero esto no quita para que sea un lugar precioso. Cafarnaúm está situado junto al lago de Galilea. Pues ese fue el lugar, digamos, como el cuartel general, el lugar donde iba a vivir Jesús, donde iba a residir Jesús, y desde ahí iba a anunciar el Evangelio a toda la comarca de Galilea. Es desde este lugar desde donde Jesús anuncia el Evangelio a los gentiles, a los que estaban alejados de Dios, a los que estaban, digamos, en tinieblas. ¿Y por qué va Jesús a Galilea? Sencillamente, porque era donde más le necesitaban. Como era el lugar donde más estaban alejados de Dios, Jesús ¿dónde va? A los que realmente le necesitan. Se preocupa por los que realmente le necesitan. Por eso el evangelista compara la situación del Antiguo Testamento, en la cual vivía el pueblo de Israel en época del profeta Isaías, con la situación que viven los galileos en época de Jesús. Ambos estaban necesitados, ambos estaban pasando por un momento malo. Y Jesús va a ser esa luz que les brille, esa luz que les ilumine. Cuando en nuestra vida vivimos alejados de Dios, un poco apartados de Dios, un poco olvidados de Dios, podemos decir que vivimos en tinieblas. Por eso Jesús quiere hacerse presente en nuestras vidas. Él quiere venir a iluminar nuestras vidas. Por eso Él, en otra parte del Evangelio, nos dice: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tinieblas. Y Jesús, al inicio de su ministerio apostólico, nos está diciendo que todo lo que Él ha venido a hacer al anunciarnos su palabra es dar sentido a nuestras vidas. Él nos viene a decir de dónde venimos y a dónde vamos. Jesús es el que da sentido a nuestras vidas. Les traigo aquí ahora a colación unas palabras del Papa Benedicto, que recientemente ha fallecido. Al Papa Benedicto le preguntaron en cierta ocasión qué era la muerte. Y él dijo una respuesta profundísima. Él dijo: la muerte es volver a la casa del Padre. Qué claro tenía el Papa Benedicto de dónde venimos y a dónde vamos. Qué bonito es que al principio de la vida pública de Jesús, Jesús se nos presente como el que da sentido a nuestras vidas, como el que ilumina nuestras vidas. Pues a lo largo de todo este tiempo ordinario que acabamos de comenzar ahora, escuchando las palabras de Jesús, las acojamos. Y acogiendo esas palabras de Jesús, nos iluminen y sean capaces de dar sentido a nuestras vidas. Que así sea.